Bueno, buenos Norberto, días. Sí. no, no, dale, dale. Ya empezó la grabación. Buenos días. Ahí estamos haciendo entrar a los que van a concurrir a esta nueva actividad del ciclo científico. Bienvenidos después de las vacaciones. Soy Norberto Lloves, el secretario científico. Este año tenemos como propuesta científica un tema que es interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, y la mesa de hoy se llama Infancias vulneradas, trabajos posibles. Vamos a esperar unos minutitos que está entrando más participantes para compartir esta mesa, una mesa de lujo con Marité Sena y Vicky Cohen. Gracias. Pedimos por favor que no se desilencien, así podemos escuchar las ponencias de los panelistas. Enseguida vamos a comenzar. Vamos a ver. Bueno, hay alguien que está financiado. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Bienvenidos a todos. Sigue entrando gente a la actividad. Te doy la palabra, Sebastián, así presentás a los participantes, a los panelistas. Bueno, ahí se escucha bien, ¿no? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, dentro del ciclo científico de este año, 2020, que es interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, la mesa de hoy se titula Infancias vulneradas, trabajos posibles, y los ponentes van a ser la doctora Vicky Cohen y la doctora Marité Sena. Para hoy elegimos un epígrafe de Freud, del porvenir de una ilusión, que dice: el sentimiento es si del ser humano gravemente amenazado pide consuelo. Es preciso disipar los terrores que inspiran el mundo y la vida. Primero voy a presentar a Marité, que va a ser la que va a exponer en primer lugar, que es médica, profesora de pedagogía Disculpame una Sí. cosita, por favor. Me olvidé de decir que las personas van a estar en silencio y en la medida, cuando vayan terminando las exposiciones, todas las preguntas que tengan para hacer, por favor que las hagan a través del chat. ¿Sí? Vamos a ir leyendo las preguntas a través del chat. Y la otra cuestión importante es que todas aquellas personas que ingresan por primera vez, que vayan dejando sus mails para que les podamos participar sobre todas las actividades de la escuela. Seguí, por favor, Sebastián. Bueno, Marité Sena es médica, profesora de pedagogía y filosofía del Instituto Profesional del Profesorado, psicoanalista, asesora académica y docente del curso superior de psicoanálisis con niños y adolescentes de la... Uy, perdón, ahí está. Ahí, perdón. Ahí está. Hola. Ahora te volvió el audio, perdón. Sí, bien. Bueno, la presento a Marité.
De vuelta no sé hasta dónde... No, volvé, no importa. Sí. Bueno, Marité Sena. Es médica, profesora de Pedagogía y Filosofía del Instituto Profesional del Profesorado, psicoanalista, asesora académica y docente del Grupo Superior de Psicoanálisis con Niños y Adolescentes de la Escuela de Psicoterapia, ex integrante de la Comisión Directiva de la Institución Referencia Buenos Aires, supervisora externa del área de internación psiquiátrica de niños y adolescentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, entre el 80 y el 92, profesora invitada de la carrera de especialización en psicoanálisis con niños de UCES, y profesora invitada de la carrera de posgrado psicoanálisis con niños y adolescentes en la UBA. Así que bueno, ahora Marité, podés empezar la lectura de tu exposición. Bueno, buenos días a todos. Estoy encantada después de tanto tiempo de poder estar con ustedes y compartir algunas de las cuestiones que a mí siempre me han interesado. En este caso voy a tomar especialmente el de la infancia. Acerca de la vulnerabilidad en la infancia, voy a tratar los temas propuestos, entre los cuales están infancias vulneradas por la pandemia, trabajo del analista en niños en situación de pandemia. Y otro más que después lo recordé al final, a lo mejor hay tiempo para poder exponerlo. ¿Se escucha, Sebastián? Sí, perfecto. Bueno. Para llegar a este tema propuesto, tomaré el de los miedos en la infancia, que nos llevará a la situación actual. Alrededor del año 2018, no sé si es exacta la fecha, apareció una llamada leyenda urbana que aterrorizó a una generación de niños y niñas de alrededor de 6, 7, 8 años. Esta leyenda, que ahora relataré, se viralizó en WhatsApp y así estuvo al alcance de los niños, que creo que era la intención de los que lo hicieron. La leyenda se llamó El reto del momo. Según una de las versiones, se originó en Japón, en Tokio, en una galería de arte donde un artista hizo varias presentaciones de esculturas que tenían como tema las pesadillas que las habían padecido un grupo de personas. Una de estas esculturas él la llamó el momo. En una publicación en Facebook, un muchacho publicó una serie de imágenes aterradoras y según su relato, una noche a las 3 de la mañana apareció un número maldito, entre comillas, con una leyenda que decía en forma amenazadora que si lo borraban podían morirse los padres. A esta aparición le llamó el momo y este muchacho que comenzó el relato junto con una serie de amigos decían que estas imágenes no se podían borrar y que asesinatos y crímenes se habían cometido detrás del número maldito. El momo se viralizó, como decía, y quedó al alcance de los niños. La amenaza más aterradora era que podía aparecer en cualquier momento del día y de la noche, y también podía aparecer sorpresivamente cuando estaban mirando una historia infantil o haciendo las tareas de la escuela. El relato iba tomando dimensiones terroríficas, como que algunos chicos se habían suicidado mirándola. Disculpame, Marité, si podés hablar un poquito más alto, porque hay muchas personas que dicen que les cuesta escucharte. Un poquito más alto, por ahí de volumen.
Bueno, también el relato tomaba dimensiones terroríficas, como que algunos chicos se habían suicidado mirándola, pero que si se intentaba borrar, podían morir los padres o los amigos. Este personaje siniestro, manipulado por un grupo, a mi juicio, de psicópatas, era la figura de una mujer, ojos saltones, gigantescos y sonrisa diabólica. Te pido que me las muestres. ¿La tenés? Sí, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Esta es una de las imágenes, hay varias, bueno, muy impresionante y monstruosa. Ya está. Tomó gran popularidad entre los usuarios de redes sociales, el llamado reto del momo, y se convirtió en un fenómeno global. Se estudió en varios países como Colombia, Perú, México y también Alemania y la Argentina. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Marisa. Sí, sí. ¿Sí? En Asia se estudió el llamado crimen cibernético, pero no hubo ninguna evidencia de algún suicidio que se haya producido en la adolescencia. Finalmente, los medios tuvieron que borrarlo y dijeron que seguramente este personaje eran inventos de un grupo de psicópatas y que toda esta llamada leyenda urbana, entre comillas, bien podría ser producto de personas abusivas y bromistas que querían incitar y atormentar a jóvenes vulnerables. Fue notable el efecto que produjo en niños, como decía, efectos de terror y aparición de diversos síntomas: insomnio, imposibilidad de dormir solo como antes, enuresis, llantos nocturnos que los padres no podían explicar. Uno de los efectos, a mi juicio, interesante, es que no podían ni hablar ni nombrarlo, y que respondían a la orden justamente de no borrar el nombre, no borrar la imagen, pero tampoco hablar de ello a los adultos. También dentro de esta llamada leyenda urbana encontramos una amenaza que paralizaba a los niños. Esa cara siniestra podía aparecer, así les decían, en cualquier momento, mientras los chicos estaban, por ejemplo, leyendo una historia o haciendo la tarea. El relato llamado Reto del Momo se convirtió en un fenómeno que angustió a niños y padres. Llegó a varios colegios, dado que llamó la atención que chicos que hasta ese momento no habían tenido problemas no podían hacer la tarea ni podían dar cuenta de ello, en tanto, como ya sabemos, estaba prohibido hablar, porque eso consistía en un peligro de muerte hacia los padres. Esta leyenda urbana llegó a mi consultorio a través de dos consultas de dos padres con niñas más o menos de esa edad, que me había llamado la atención que tenían los mismos síntomas. Y además empezaron a relatar que tenían miedo, temores, y también hacían dibujos con caras. Eso lo hicieron en mi consultorio, por suerte, dibujos con caras siniestras,
pero también eran como especies de globos deformes, casi sin rasgos. Así es como yo lo conocí. Bueno, ahora voy a abordar el tema de la vulnerabilidad en la infancia y su relación con la pandemia a partir de una tercera pacientita que me apareció más o menos en la misma época y que voy a llamar Violeta. Lo que me llamó la atención es que la consulta de los padres tenían más o menos las mismas características de los otros padres anteriores. En sesión, esta paciente trataba de explicarme cómo eran sus miedos. De noche, cuando estaba todo negro, aparecía algo blanco que la asustaba. Bueno, yo acudí a cosas comunes como si no le tenía miedo a los fantasmas. Ella me miró como diciendo, vos no entendés nada, y entonces me dijo, no creo en los fantasmas. Porque de día, cuando es todo blanco, aparecen figuras negras y ruidos extraños que me asustan mucho. A veces viene una ráfaga de luz que me envuelve. Mientras relataba estos temores, empezó a dibujar caras sin rostro y dijo que eso era lo que más temía. Yo pienso que una cara sin rostro es una amenaza de muerte, una lógica del terror sin código y frente a la cual no hay defensa alguna. Entonces recordé los dibujos de las otras pacientes y le dije a Violeta, parecen las caras del momo. Entonces me dice, no lo nombres, que va a traer mala suerte. Yo todavía le tengo miedo y me empezó a contar con todos los detalles las mismas historias terroríficas que yo ya conocía. Suicidios, muertes, amenazas, etc. Decidí hacer una entrevista con los padres y si habían pensado algo con relación a estos miedos. Y me dijeron que ella empezó a asustarse cuando aparecían caras con barbijos y dijo, estas son caras tapadas, y luego dijo, son caras sin rostro y a veces tampoco se les ve el cuerpo porque está todo tapado de blanco. El padre agregó, la mamá tiene ataques de pánico por la pandemia y yo no sé, no encuentro las palabras para poder calmarlas. Bien, lo que intento transmitirles es que es muy importante cuando abordamos el tema de la infancia vulnerada por la pandemia, seguir el rastro de anteriores terrores en los niños que se activan y se potencian con la situación actual. Seguir la pista de antiguos terrores nos permiten ampliar nuestra perspectiva más allá del acontecimiento actual y sobre todo poder ligar ambos terrores. Esto es lo que a ella la calmó. La entrevista con los padres también nos da una pista para seguir. La madre acentúa el terror a la muerte y el padre queda inhabilitado para poder contenerla. Bien, finalmente quiero transmitir el efecto que produjo en mi paciente, sobre todo el tema de haber ligado ambos terrores. El terror actual, digamos,
de la pandemia, que además evidentemente estaba muy actuado por la mamá, y al mismo tiempo aquello que a ella la había aterrorizado. Entonces, la relación de ambos terrores, el hecho de que una situación actual activa y potencia los terrores más infantiles, digamos, aunque son chicos, de cualquier manera han tenido, como casi todos los chicos, situaciones de temor a la muerte, etc. Finalmente, quiero transmitir el efecto que produjo en mi paciente la disminución del terror. Permitió la aparición de la curiosidad y el deseo de saber. Relato la última sesión. Ella me trae una bolita transparente y me la muestra. Se las pone en los ojos, en la boca y luego en la nariz. En ese momento, la madre pasó por allí, estábamos con un Zoom, y le dice, tené cuidado, que puede subir y después no se la podés sacar. Y ella dijo, no, no es así. Yo pienso que pueden entrar en cualquier parte del cuerpo. Yo tengo una bolsa de estas bolitas y me hacen reír. Y en ese momento yo pensé que estábamos como en dos planos. Lo que más me pareció interesante es que en ella, de alguna manera, tuvo digamos, el poder relacionar un miedo infantil o un miedo anterior al nuevo, creo que la alivió, y entonces apareció esto que para mí, como les decía, es muy importante, que es, al desaparecer el terror, comienza la curiosidad y el saber. En un plano, ¿qué es eso del virus del que todos hablan y que puede entrar por los ojos, por la nariz, por la boca? ¿Por qué se llama así? ¿Es como una bolita transparente? ¿Es verdad que si se mete en el cuerpo te podés morir? En vez de estar tan alarmada, pudo formular preguntas. Y en el otro plano, ya en una niña que estaba alrededor de los 9 años, 9 hacia 10 años, también me pareció interesante este tema de las bolitas que entran en algunos agujeros del cuerpo. Y esta prepuber creo que trajo ya en esta otra sesión, en primer lugar, creo que empezó a poder o intentar luchar contra el fatalismo de la mamá, pero al mismo tiempo comenzó con una curiosidad acerca del saber de su cuerpo. Ella dijo que estas bolitas a veces estaban en su cuerpo y que las hacían reír. O sea, hay un comienzo, digamos, de la curiosidad y el saber de su cuerpo erótico. Creo que en ambos casos, tanto cuando ella comienza a interesarse por el tema del virus, es uno, y el otro creo que tiene que ver ya con el comienzo de la curiosidad por las transformaciones de su propio cuerpo, que es esto que entra y sale y puede también ser una amenaza. En ambos casos, pienso que al salir del terror, entramos en el campo de la sublimación. Bueno, voy a terminar en la última pregunta. La pregunta es la de ser niño o niña supone vulnerabilidad por estructura. En general, el concepto de vulnerabilidad se lo considera ligado a la infancia y al ser niño, incluso hasta la pubertad
se lo considera zona de riesgo. Por supuesto que se agravan si están ligadas a condiciones históricas, sociales y familiares. Está ligado este tema de la vulnerabilidad a la infancia desprotegida, y así surgió la necesidad de implementar los derechos del niño dentro de los derechos humanos. Coincido en la consideración de los niños como zona de riesgo y de exclusión. Pero mi posición con relación al tema de la vulnerabilidad va más allá. Yo considero que es una categoría que nos caracteriza como seres humanos, vulnerabilidad como fragilidad, y que se agrava, por supuesto, según las circunstancias. En este momento de la historia, la pandemia universal nos amenaza con la destrucción y la muerte, y por supuesto pone en cuestión una vez más la vulnerabilidad del hombre frente a la naturaleza, a las enfermedades, a este virus desconocido que es un desafío para la ciencia. En realidad pensé, si pudiéramos hacer, aunque sea por un momento, algo de lo que hizo Violeta, o sea, pasar del terror al deseo de saber, que en este caso tiene que ver con la ciencia. Bueno, hasta allí llegué. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Marité. Me parece que anduvimos bien con el tema del volumen. Ah, una cosa que me olvidé. Sí, Perdón. dale. Con relación a cómo es el tratamiento en el caso de estos chicos afectados por esos niños vulnerables, digamos, por la pandemia, el trabajo lo hice con los padres y con la niña, por supuesto, ¿no? Yo creo que es importantísimo, en este caso, en mi caso, el padre había quedado inhabilitado, creo que también por su propio terror. Que las palabras de los padres en ese sentido, con relación a qué dicen de esto que está pasando, es fundamental para el trabajo con sus hijos, ¿no? Yo quiero decir que hice una terapia doble, con los padres y con la niña, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, un agregado importante. Bueno, voy a presentar ahora a Vicky Cohen, que es psiquiatra infantojuvenil, psicoanalista, ex jefa de sector de internación del Hospital Tobar García, integrante de la Comisión de Reglamentación de la Ley 448 de Salud Mental, integrante del equipo de adolescencia y área comunitaria del Centro de Salud Mental número 1 en Cava, miembro de la Asociación Argentina de Psicoterapia de Grupos, de Psicología y Psicoterapia de Grupos, integrante de la mesa coordinadora del Foro de Instituciones Profesionales de Salud Mental, representante de APIABA, de la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Cava, y supervisora clínica e institucional. Bueno, Vicky, te escuchamos. Bueno, buenos días. Bueno, espero que me escuchen bien, si no me avisan. Desde ya, bueno, agradezco la invitación a participar de este espacio con todos ustedes. Para mí esta institución siempre está presente en la historia de mi vida, ya que tiene una marca importante en mis primeros años de formación en esta escuela. Y bueno, y además la posibilidad de compartir esta mesa con Marité, que es una maestra para todos nosotros. Así que, bueno, con respecto a los diversos ejes que planteó Sebastián, que nos planteó cuando nos invitó a esta mesa, como decía Marité, voy a tomar algo en relación a una franja de
de infancias vulneradas por la pandemia, ¿no? Pero primero quería hacer como una pequeña introducción a esta cuestión más de la pandemia, esto que nos llegó sorprendentemente, y donde venimos en estos meses tratando de definirlo, ¿no? ¿Qué es esta pandemia? Si es una catástrofe, un acontecimiento, una crisis. Y a mí me interesaba como pensarlo desde la pandemia. En principio es una pandemia. Pandemia como definición, ¿no? Es la reunión de un pueblo, dicen, que viene del griego, y luego ha sido extendida esta definición como enfermedad de todo el pueblo. Una enfermedad epidémica que afecta a diversos países y que ataca a casi todas las personas de una región. Existen, dicen, 3 condiciones para que pueda ser una pandemia. Debe tratarse de un virus nuevo que no haya circulado con antelación. Esto supone que nadie de la población ha desarrollado inmunidad. Debe poder transmitirse de persona a persona y tiene que ser capaz de producir una enfermedad grave. Pensaba entonces que este concepto de pandemia, por un lado, nos plantea algo de la reunión, de la unidad de un pueblo, pero por el otro, en relación a este concepto extendido de enfermedad, es una enfermedad que contagia de persona a persona, pero además en este caso se da de una manera particular, digo, a diferencia del HIV, por ejemplo, que es por vía aérea, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar lo que genera en la comunidad, donde el otro semejante sea una amenaza? O sea, a nivel de la comunidad podríamos decir que tiende a desenlazar los lazos, es lo que desinviste e interrumpe el devenir, lleva a lo individual, al cuidado del cuerpo, limpiarlo y encerrarlo. Somos generaciones que no hemos padecido una pandemia como esta y entonces, en situación, vamos teniendo afectaciones, vivencias singulares y colectivas. Podríamos decir que interrumpe lo cotidiano de cada uno, de las familias, niños, adolescentes y de la comunidad. Todos vulnerables frente a este enemigo, invisible por un lado, pero visible en el otro semejante. Nos iguala en un punto, pero al mismo tiempo visibiliza la desigualdad que hay para hacerle frente. Desigualdad que se muestra cuando nos dicen los especialistas que la mejor herramienta contra el virus que tenemos es la cuarentena, el distanciamiento social y hábitos de higiene. Y sabemos que gran parte de nuestro pueblo no cuenta con las mínimas condiciones básicas necesarias para poder protegerse. Entonces, esto que se decreta como una norma a cumplir, con la que estoy totalmente de acuerdo, para cuidarnos, se transforma en un derecho de los ciudadanos y se hace posible solo y en parte con un Estado presente. La cuarentena ha producido transformaciones para muchos adultos, padres, madres trabajando en casa, para muchos niños y adolescentes. Las escuelas se cerraron y se abrieron plataformas virtuales. Para aquellos que cuentan con conectividad y con computadoras, ¿no? Y en el caso de tenerlas, en todo caso, para hacer lugar, en el mejor de los casos, a otros modos de aprendizaje y lazo social. Quizás herramientas de resistencia, ¿no? Desafiando y encontrando otros modos de producción. A su vez, trabajadores y otros actores sociales esenciales, llamados, que son esenciales porque nos dan la posibilidad de contar con los recursos que necesitamos tanto en la alimentación, en la higiene, como los trabajadores de salud que nos asisten, que están
más expuestos y son más vulnerables, tanto física como emocionalmente, ¿no? Teniendo que, en el caso de los trabajadores de salud y trabajadores que están en dispositivos sociales también, estar frente al encuentro del otro que puede estar infectado y a su vez con el sentimiento muchas veces de culpa de ser portadores del virus y contagiar a sus afectos, familias o a sus propios compañeros. Amador Fernando Sabater, a raíz de lo cual él llama la crisis del coronavirus, dice: es lo más profundo colectivamente que nos ha pasado en varias generaciones. Y se pregunta, a partir de un texto de Ignacio Leukovic, si esta crisis es una vivencia o una experiencia. ¿Es una situación que padecemos o una situación que logramos elaborar con sentidos propios? Habitar. En relación a cómo habitar esta situación, toma los conceptos de subjetividad instituida, que sería la serie de operaciones que debemos hacer para adaptarnos a una situación. En vez subjetivo, lo que no encaja, la inadecuación, dudas, malestares, preguntas. Y el otro tiempo, el de la subjetivación, que sería hacer algo con eso que nos pasa, una invención, hacer experiencia. Sabater considera, y me parece adecuado, que la zona más poblada en estos tiempos de pandemia es la del en vez subjetivo. En lo colectivo, ¿no? Podríamos pensarlo después de manera singular en cada caso. En este pensar cómo habitar esta crisis, en lo que respecta a las infancias, me voy a referir a una franja de la niñez y adolescencia que tienen un nuevo derecho vulnerado. Claro, uno podría decir, en realidad no es nuevo, ¿no? Porque tener una vivienda digna, agua y lavandina, para la higiene básica, son derechos fundamentales y que en relación a la infancia ya están contemplados desde la Convención de los Derechos del Niño y las leyes que tenemos de infancia en nuestro país. Sin embargo, aparece visibilizado ahora por el modo de contagiosidad de este virus. Nos enteramos que, por ejemplo, en la Villa 31 no había agua, y en realidad esto ya venía pasando desde mucho antes, pero cobra otra dimensión ahora, ya que ese podría haber sido uno de los motivos de mayor contagio. Contar con agua y lavandina podría haber evitado muertes como la de Ramona, que ha dejado niños sin el sostén y cuidado materno, y muchas veces estas madres que no cuentan con otros referentes adultos que puedan sustituir dicha función. Otros niños y adolescentes, la pandemia los encontró en la calle, y los encuentra en la calle. Quizás con familias con escasos recursos, las que no pueden alojarlos, o más de las veces niñas que se van de sus casas por ser víctimas de abuso y o violencia. Los sin nombre, al decir de Badiou, o los nadies, como los nombra el poema de Galeano, cuán presente está este poema hoy en día, que sueñan con salir de pobres, los hijos de nadie, los dueños de nada, que cuestan menos que la bala que los mata, decía Galeano. Los que son invisibles, y ni siquiera cuando, por ejemplo, en estos meses, un niño, durmiendo en la calle, en una de sus ranchadas, muere en pleno microcentro por la caída de una mampostería. Ni aparecen los medios de comunicación. Nos enteramos los que estamos en algún contacto con redes que compartimos estas problemáticas. Niños deprivados, tomando el concepto de Winnicott, y los que él nombraba con tendencias antisociales. Niños que quizás han tenido en algún momento de su corta vida algún vínculo lo suficientemente bueno
pero lo han perdido o nunca lo han tenido. Niños o adolescentes, niñas, que han transitado gran parte de su vida privado de los cuidados maternos, paternos, con historias traumáticas, violencias, abusos, que vienen de varias generaciones, ¿no? Y que transitan por instituciones hogares, llamadas hogares, muchas de ellas, donde más de las veces se reproduce el desamparo o la violencia que los lleva nuevamente a la calle y luego a seguir el circuito institucional. Suelen transitar por procesos de sufrimiento donde presentan formas sintomáticas que los ubica del lado de la psiquiatrización y o de la delincuencia. Ana María Fernández utiliza la expresión estrategias biopolíticas de vulnerabilización, ya que considera que frente a jóvenes vulnerables en la marginalidad urbana, la vulnerabilidad no es algo dado, ni casual, ni de destino, sino que son necesarias políticas de Estado que produzcan activamente esa vulnerabilidad. Plantea la importancia de situar los procesos que generaron esa privación. Robert Castell planteaba un concepto de vulnerabilidad en relación a eso, el concepto de desafiliación para delimitar más las zonas de vulnerabilidad. Convengamos que más de las veces solo cuentan estos niños con alguna droga que les calma la angustia y el hambre. ¿Qué pasa y qué pasó y qué pasa con estos niños en calle en pandemia y cuarentena? ¿Quién se ocupa de ellos? Lamentablemente son muy escasos los recursos, no son visibilizados. Necesitarían que un dispositivo de salud los testee, evalúen si requieren de un dispositivo social o previamente de un dispositivo de desintoxicación o de tratamiento de consumo de drogas. Esto que parece sencillo no lo es, ya que a nivel público en salud, en nuestra ciudad por lo menos, no se cuentan con dispositivos de este tipo. Y el ingreso a un hogar o parador cuando entran en abstinencia, rápidamente se van y retornan a la calle. Estos niños en pandemia no tienen la posibilidad ni el derecho de hacer la cuarentena. Otros adolescentes han logrado, por estar en otro proceso con alguna institución, alojarse y transitar otro camino. Voy a compartir una situación de un parador en el que superviso con otra colega, que es un dispositivo de día y de noche, o sea que está abierto las 24 horas y que los chicos pueden entrar y salir cuando quieran, pueden elegir quedarse unos días, más tiempo, y si se quedan más tiempo con el apuntalamiento del equipo, sostener procesos de educación y o talleres que les posibiliten cierto nivel de autonomía. Frente a la pandemia, el equipo que coordina y los operadores deciden organizar un protocolo que respete la cuarentena, por lo que consideran no dar ingreso a chicos nuevos que no hayan realizado el aislamiento de los 14 días en otra institución. Tomaron esta medida para cuidar a los que estaban y cuidarse. De un grupo que había de 11 chicos, cuando lo plantean, deciden quedarse 9, y 2 dicen que vuelven a sus casas. Como es una institución de puertas abiertas, como les dije, y se podían ir cuando querían, en este caso, si se iban, no podían regresar. Por lo menos si no cumplían los 14 días de aislamiento en otra institución. Con sorpresa, más de 140 días, hasta ahora, los chicos permanecen en el parador. Algo que nunca se lo hubiesen imaginado.
Sostienen su escolaridad, los que venían en un proceso de escolaridad, acorde a lo que les envía la escuela de material. Por supuesto que no tienen posibilidad de hacer, las escuelas tampoco tienen, ni los maestros, posibilidad de hacer Zoom o de alguna de estas plataformas. Les envían el material por mail y hacen tareas, con ayuda de los operadores. Bueno, organizan torneos de pool, fútbol, cocinan, ordenan sus espacios. Se banca la cuarentena sin mayores dificultades. A diferencia muchas veces de otros adolescentes que están con sus padres en sus casas, ¿no? Podríamos decir hoy que es tan difícil bancarse los padres todo el día, para los adolescentes y para los padres. No han habido situaciones de desbordes graves como en otros momentos, cuentan los operadores. Podríamos decir que lo que relata el equipo en relación a las peleas entre pares y o actitudes desafiantes hacia algún operador, toma una modalidad más parecida a una familia. En este sentido, se tienen que trabajar los límites de otra manera, porque previo a la cuarentena y a la pandemia, si alguien pegaba o tenía había normas de convivencia que si no se cumplían, específicamente el tema de la violencia, se tenían que retirar de la institución. Y ahora en pandemia y cuarentena, ¿qué? Una viñeta que traen. Tenía 12 años cuando lo acercan al parador integrantes de una olla popular del barrio. Se quedaba algunos días y otros se iban. Vendía medias en el tren. Sabían de él que su padrastro era violento y se creía que ese era el motivo por el cual no se iba a su casa. O cuando iba, no se quedaba. El inicio de la cuarentena lo encuentra en el parador con 14 años. Decide quedarse, pero en la convivencia presenta actitudes de mucho rechazo, tanto de los chicos como de los adultos. Es torpe, ansioso, su cuerpo pareciera que no reconoce la distancia del cuerpo del otro. Dicen de él, es un chico con pocos recursos simbólicos y muy corporal. Le cuesta mantener hábitos de higiene y esto molesta a los otros. Plantean que no lo toleran y muchas veces fantasean con que se vaya. Y el modo de ponerle límite es que si no mantiene las normas y pautas de convivencia, se tiene que ir a la casa. Pregunto, ¿qué casa? A partir de darse cuenta que saben muy poco de la familia, de la casa de él, deciden dos integrantes del equipo hacer una visita a la casa. Cuando llegan ven que esa casa eran 4 chapas donde viven 5 adultos y 11 niños de entre 4 y 10 años, los 11 niños, sin luz, sin gas, sin cloaca. El único ingreso de dinero es el de una tía que trabaja en una cooperativa. Tomar contacto con el contexto habitacional y familiar, con un trozo de su historia, impacta y conmueve al equipo. Podríamos decir que aquello instituido, que lo definía hasta ese momento, no respeta las pautas, por ejemplo, tambalea, no encaja, hace pregunta, posibilita pensarlo de otro modo. Ahora en esa trama familiar, en ese ambiente, donde los cuerpos no se discriminan, no hay distancia posible, ni hay las mínimas condiciones de humanización. Esto produce un cambio de posición en el equipo y sus intervenciones comienzan a ir más en la línea de enseñarle hábitos de higiene y convivencia. Empiezan a registrar que frente a ciertos estímulos, puede realizar tareas escolares
donde le reconocen algunas capacidades que antes no habían registrado. A se sitúa también de un modo diferente, menos impulsivo, ya no se ubica todo el tiempo para que los otros chicos lo golpeen, lo maltraten o lo rechacen. Durante estos 2 años, iba y venía, no se podía quedar en ningún sitio, andaba en tren. Decía que quería estar en su casa, pero cuando iba no podía quedarse. Ahora les dice a los operadores: cuando termine la cuarentena, voy a ir a mi casa y vuelvo. El parador se constituye en un hogar en estos tiempos para él. ¿Podríamos pensar la cuarentena como un acontecimiento? Al decir de Badiou, aquello que irrumpe lo nuevo y produce una transformación para algunos adolescentes en habitar un espacio lo más parecido a una casa, un hogar. Claro que con las particularidades propias de la cuarentena. Si bien quédate en casa es una medida de cuidado, también puede ser significada como encierro a más de 140 días. Es importante contarles que varios de los chicos estaban y están muy preocupados por sus familias, que viven en situaciones de precariedad. Y saber, porque es algo habitual en este parador, que hay un trabajo previo a la pandemia de revinculación con las familias y llamadas, y saber que los operadores, ¿no?, están visitando a las familias de ellos, les llevan alimentos, ropa, los alivia en parte al tener noticias, bueno, más allá de una llamada telefónica que ellos mismos pueden hacer. Saber que están bien y cuidados también por el equipo que los cuida a ellos. Una red social y comunitaria. Winnicott decía respecto al tratamiento de estos niños que es importante la estabilidad del nuevo suministro ambiental, que debe proporcionarle al niño una nueva oportunidad para las relaciones del yo, por cuanto el niño ha percibido que su tendencia antisocial, como la llamaba él, se originó en una falla ambiental en el soporte del yo. Sigue. Si es un paciente psicoanalítico, el analista tiene 2 alternativas: hacer posible que la transferencia cobre peso fuera del marco analítico o prever que la tendencia antisocial alcanzará su máxima potencia dentro de la situación analítica y estar preparados para soportar el impacto. Son chicos que requieren de dispositivos con un nivel de plasticidad por el nivel de complejidad, que no es sencillo contar con equipos interdisciplinarios, intersectoriales, que se impliquen en estos tratamientos, tanto por lo que reproducen en relación a la impulsividad, agresividad, actitudes desafiantes, por la ausencia de demanda y porque en general producen frustraciones. Aida Perugino, quien aborda esta problemática en una comunidad con jóvenes que transitan por la marginalidad, utiliza en su libro, que lo llama Hueco de Vida, esta metáfora del hueco de vida en relación a los mineros de Chile, que define ese hueco como de espacio vacío que queda formado en la estructura de un derrumbe. ¿Cómo intervenir, dice, como analistas y profesionales de salud, ¿no?, cuando se producen situaciones de derrumbe social y subjetivo, donde sus vidas se van configurando en condiciones de vulnerabilidad? ¿Cómo construir la presencia de un lugar en posición de llamada y escucha de apuntalamiento? ¿Cómo sostener un tiempo de espera a que esa persona identificada con el lugar de desecho, de escombro, emita alguna señal orientada al rescate como sujeto? Un adolescente que atiendo me decía en una de las primeras sesiones que hacía 2 años, estando en un hogar, pedía hablar con alguien sobre los abusos sexuales de los que había sido víctima.
No me dejan dormir, tengo pesadillas y lo único que a veces me calma es el Paco. Crear un espacio que lo aloje en un dispositivo terapéutico le posibilitó, en parte, aliviar su sufrimiento por un tiempo. Estando en esta institución, insertarse nuevamente en la escuela, pensar en un proyecto laboral, pero en otro tiempo no toleró estar separado de su mamá y hermanitos, y regresó a ese espacio en el que no había lugar para él, y en términos de cuidado, podríamos decir que tampoco para sus hermanitos. Pero este es un punto que C no tolera, y esto lo retorna nuevamente a la calle, a la droga y a vínculos que lo maltratan. Sostener el deseo de que regrese tanto a la institución hogar, con proyectos, intereses y estar disponible en el espacio terapéutico, se seguía conectando con el hogar y yo, que seguía estando disponible para él, le transmitía que seguía esperando la posibilidad que aunque sea nos conectemos previo a la pandemia a esto, por teléfono. Esta intervención da cuenta que en este caso a posteriori podríamos decir que posibilitó mostrarle en el vínculo que podemos tolerar sus repeticiones, que cobran otra dimensión y diferencia, que deja una huella, una marca, que no lo regresa al mismo lugar. Para finalizar, quería referirme al tema de la incertidumbre con la que nos tenemos que ver en estos tiempos todos. Sostener el no saber, qué hacer, cómo intervenir, nos posibilita salir de los determinismos, producir, a veces, quizás, invenciones, novedades. Es en realidad la posición de nosotros como analistas, ¿no? Pero hoy atravesados también por la pandemia y la cuarentena. Me parece que nunca más claro hoy el concepto de analista implicado. Retomando a Sabater y a Leuckovitz, transitamos entonces por vivencias diversas e intentamos habitar las situaciones y ver qué podemos hacer o qué vamos haciendo con esto. Tanto desde lo singular como desde lo colectivo. Quizás ese sea el desafío mayor. Y un modo posible de resistir al aislamiento, distanciamiento, quizás es encontrarnos por estas plataformas virtuales, nosotros con nuestros pacientes, colegas, los niños que pueden con sus maestros y compañeros virtualmente, las nuevas formas que hacen comunidad hoy. Roberto Espósito, en su libro Comunitas, toma casi al final de este libro, dice, exponernos a lo no conocido, donde circule la posibilidad de variación de sentidos, es un desafío. Es para él la experiencia. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias, Vicky. Yo ahora voy a ir leyendo algunas preguntas que ya fueron llegando. Por ahí arranco con un pequeño, una pequeña cosa que se me cruzó entre las dos exposiciones que tiene que ver con el tema de la conectividad por un lado, ¿no? Y cómo, digo, tanto la cuestión clínica de Marité como la cuestión de la educación y de cómo nos juntamos, el tema de la conectividad, por un lado presenta cosas como a Momo, y por otro lado calla o no muestra algunas cosas, ¿no? Esto, digamos, ya no por los medios, sino por la disponibilidad de lo que son las cuestiones de las redes. Justo ayer hubo una publicación también de Nacho Levy que hablaba digamos, del estado de la conectividad para lo que es la educación. Y bueno, esto de que también la clínica se puede seguir haciendo y
las reuniones se pueden seguir haciendo, las reuniones científicas se pueden seguir haciendo gracias a la posibilidad de estar conectados quienes podemos estar conectados. Sacando los halagos, que son muchos y que van para las dos, voy a leer algunas preguntas que para juntar en varias preguntas para que después empiecen a contestar. Osvaldo preguntaba si las figuras de la vulnerabilidad en la infancia las relacionan con el niño en posición de objeto, como caras de lo siniestro, figuras negras en palabras de Violeta. Pablo Slemenson le pregunta a Marité, ¿cómo podrías relacionar este terror con la fascinación de las películas de terror o lo que pasaba con Chucky, ese muñeco maldito, y en qué medida el desarrollo de la curiosidad científica con hipótesis que se ven cercenadas por el mote de hipótesis conspirativas, la explicación, su origen? Mabel dice, quizás los adultos suponen que tienen que dar explicaciones sobre el virus, pero resulta más interesante preguntar cómo se lo imaginan y ahí poder trabajar sobre las teorías infantiles al respecto y ayudar a construir teorías permite salir del terror y domesticarlo, ligando psíquicamente la experiencia. Las caras de los padres son lo que más asustan a los niños. Paula Colombo dice, ¿podríamos pensar en alguna diferencia entre la vulnerabilidad como parte de la condición de humanos y las infancias vulnerables? Por ahí, si te parece, Sebastián, sí. Vamos dando una vuelta por las participantes. Hay muchas preguntas, pero no sé qué les parece Vicky y Marité, ir aportando un poco en función de estas ya 4 preguntas que aparecieron. Dale, perfecto. Me interesaría las preguntas que iban para mí. Sí. Que yo, a ver, que no las recuerdo. ¿Me las pueden decir nuevamente? Te vuelvo a decir. A ver, por un lado, Osvaldo decía, si las figuras de la vulnerabilidad de la infancia las relacionan con el niño en posición de objeto, como caras de lo siniestro. Figuras negras en palabras de Violeta. Pablo preguntaba cómo podrías relacionar este terror con la fascinación de las películas de terror o lo que pasaba con Chucky, el muñeco maldito. Mabel Fuentes te preguntaba decía que los adultos que tienen que dar explicaciones sobre el virus, que resulta a veces más interesante preguntar cómo se imaginan y ahí poder trabajar sobre las teorías infantiles y la leo yo, esto de ayudar a construir teorías permite salir del terror. No se te escucha bien, la vuelvo a leer yo, Sebastián. De Mabel Fuentes, pregunta, que es una pregunta que me parece que puede ir tanto para Marité como para Vicky. Quizás los adultos suponen que tienen que dar explicaciones sobre el virus, pero resulta más interesante preguntar cómo se lo imaginan y así poder trabajar sobre las teorías infantiles al respecto y ayudar a construir teorías permite salir del terror y domesticarlo, ligando psíquicamente la experiencia. Las caras de los padres son lo que más asusta a los niños. Esta podría ser una pregunta que tiene mucho que ver con lo que también me da la impresión que fue ubicando Vicky en su... por último, una pregunta que también podría pensarse para ambas, de Paula Colombo. ¿Podríamos pensar en alguna diferencia entre vulnerabilidad como parte de la condición de humanos y las infancias vulneradas? Si les parece, le damos una vuelta. No sé, Marité, ¿querés comentar algo? Sí.
Acércate al micrófono, por favor, Marité. Sí, en realidad estaba pensando que en las exposiciones, o sea, estaba pensando, en vez de contestar las preguntas que voy a tratar de contestar algunas, algo que se me hizo tan claro, tan evidente en las dos exposiciones. Quiero decir, la diferencia de clases. Eso obviamente, la niña que yo traje era una niña de clase media, una niña, digamos, donde tenía todo aquello que Vicky muy bien pudo señalar, o sea, los niños que no tienen, o sea, niños desprotegidos, digamos, niños que no tienen todas estas, podríamos decir, no solo comodidades, sino aquellos que los ayuda, por ejemplo, a poder seguir aprendiendo, aquellos niños que no tienen todos estos elementos que mi paciente sí tenía. O sea que evidentemente me pareció, me conmovió, me pareció que tenía que hablar de esa diferencia que hay entre aquellos niños que, si bien en este caso habían sido objeto de esta famosa leyenda urbana que todavía creo que sigue en pie, que aterroriza y demás, creo que es muy diferente es la condición en la que esta paciente mía se encontraba. Además, con terapias posibles para los padres, terapias posibles para ella, elementos con los que ella cuenta para hacer un Zoom, para poder acceder, digamos, también a todo lo que la escuela está brindando. Me pareció muy, muy clara la diferencia con aquellos niños, como señaló muy bien Vicky, que verdaderamente están en otra situación y que ella describió muy bien, y de donde carecen justamente de todo aquello que aparentemente mi paciente tenía, ¿no? Entonces, creo que son situaciones diferentes, pero que de algún modo podemos pensar que no es lo mismo el padecimiento de un niño con todas las comodidades y todas las expectativas de los padres con ellos, a estos niños que tienen que estar evidentemente protegidos por la sociedad, digamos. Son niños que podríamos decir tienen mucho más que ver con las fallas o las déficits sociales que familiares. Nada, eso era una de las cosas que me había impactado. Me pareció excelente lo de Vicky, como evidentemente nos ubica en otro lugar de sufrimiento. Creo que eso es muy importante. En otro lugar de carencias, ¿no? Y además, cómo están trabajando también me impactó. Qué bien que están trabajando y cómo hacen con toda esta situación, digamos, de desvalimiento. En ese sentido, si bien yo había dicho que la vulnerabilidad la veía más allá del ser niño, la considero una categoría del ser humano, es evidente que el grado, digamos, de lo que podríamos llamar la vulnerabilidad no es lo mismo en, digamos, en las diferentes espacios con los que nos podemos mover. No es lo mismo la vulnerabilidad en un niño, en una familia, en una situación social como la que estamos viviendo, o histórica en la que estamos viviendo. Es decir, son todas situaciones que hacen diferencias, fundamentalmente.
el adulto, si pensamos en la relación entre niño y adulto, sin meternos en las características familiares y demás, yo estaba pensando por qué siempre se consideró más vulnerable al niño, y es porque el adulto se supone que ya ha tenido la posibilidad de estructurarse, tiene la posibilidad de haber podido sortear tantas situaciones difíciles con las que todavía el niño no se ha encontrado. O sea que evidentemente la diferencia niño-adulto es importante con relación al tema de la vulnerabilidad. El adulto tiene, en principio, digamos, ya más la posibilidad de haber armado su subjetividad de otro modo, ¿no? Con otras ventajas, diría, en cierta forma, ¿no? El tema de las películas que me preguntaban con relación a Chucky, bueno, a mí me parece que yo recordaba cuando era chica que me hablaban del hombre de la bolsa, ¿no? Y entonces, el hombre de la bolsa era como una amenaza que nos aterrorizaba. No es lo mismo los niños que, llegada a determinada edad, están muy interesadas en todo aquello que tiene que ver con películas de terror. Pero entonces es como que ya la posición de ellos frente al terror es diferente. Una cosa es, bueno, cuando están interesados en las películas y las ven generalmente como grupo, a lo que me parecía que por eso traje el tema del Momo, en el sentido de aquello que es transmitido de una manera aterrorizante. Es transmitido también, en general, yo estoy viendo que tomó mucho, de alguna manera, digamos, es como que prendió mucho en los chicos, y frente hasta a los padres se encontraban inhabilitados para poder responderle. Digo, no es lo mismo, tal vez, los chicos que a determinada edad eligen películas de terror, que aquello que desde la sociedad aterroriza, y que no son solamente estos elementos que yo había tomado. La pobreza, la indigencia, lo que decía Vicky con relación a los abusos, creo que en ese sentido la vulnerabilidad es otra. No sé si querés decir algo, Vicky. Vicky. Bueno, sí, bueno, no, un poco, bueno, obviamente acuerdo, Marité, con mucho de lo que planteaste, y creo que, bueno, pudimos hacer una transmisión de las diversas infancias, ¿no? Me parece. Porque más allá de lo social, claramente, de lo singular de cada uno, y de lo familiar también de cada uno, me parece. Que no es en términos de pensarlo tampoco de más o menos sufrimiento, porque creo que cada uno de los sujetos, en el contexto en el que está, su padecimiento es su padecimiento, digo. Pero bueno, quise tomar, me parecía importante tomar esta población, bueno, quizás porque, bueno, es con la que para mí también es un desafío transitar y abarcar y abordar y tratar y supervisar, porque entiendo que, digamos, que hay mucho por hacer en esta población, ¿no? Pero es muy difícil. En este sentido pensaba en una de las cuestiones que planteaban de la vulnerabilidad, ¿no? Como condición humana, y la diferencia de vulnerabilidad, si hay algún otro tipo de vulnerabilidad, creo que
que se hablaba de esto, ¿no? Me parece que sí, que hay situaciones que tienen que ver con la vulnerabilidad como condición humana. También entiendo que en los niños sí o sí está la dependencia de un adulto, muchas veces necesaria, o que hasta define a un niño, ¿no? Aunque a veces no lo tenga ese adulto como soporte y apuntalamiento, ¿no? En este sentido más vulnerable, podríamos decir. Pero otro concepto que es importante también es pensar en la vulnerabilidad, pero cuando los derechos de los niños se vulneran. O sea, derechos vulnerados, que ya no tiene que ver con algo propio de ellos, sino que tiene que ver con que el otro, el Estado, vulnera sus derechos, ¿no? Porque podríamos decir que todos de lo que por lo menos hoy yo intenté transmitir, tiene que ver con mucho con los derechos vulnerados, más allá de las cuestiones familiares y singulares, que también, digo, porque me parece que es importante, cuando planteo esta situación de las familias de estos niños y adolescentes, son familias que vienen de generación en generación transitando el desamparo, la precariedad, y también transitando quizás abusos y situaciones de violencia, las madres, los padres, digo. Entonces, bueno, entiendo que también creo que hay que incorporar, incluir, que es lo que intenté, es pensar el concepto de vulnerabilidad, que muy bien lo trae, me parece, Ana María Fernández, cuando plantea esta cuestión de pensar qué proceso de privación se le da, ¿no? Y correrlo del lado de la singularidad solamente y tomar el Estado, digamos, como parte también del que priva, digo, ¿no? Digo, como completando también el pensamiento de Winnicott, podríamos decir, que me parece que lo piensa en un punto más desde lo singular, y después cuando habla del ambiente, y cuando aborda también cuestiones instituciones, me parece que ahí también lo complejiza más. En relación al miedo, ¿no? Yo pensaba cuando hablabas, Marité, porque a mí la verdad que esta población me fue sorprendiendo en lo que fue pasando a mí y a muchos de los que escuchamos, ¿no? Estos chicos que no se podían quedar en ningún lado, que en general transitan. El tema de la muerte es parte de su vida, digamos, la muerte está naturalizada en general. Por ejemplo, este caso de este chico que les conté que se murió en la calle, estaba con otros. No, nada pasó con los otros chicos de diferente. Entonces, todos los días alguien se puede morir, todos los días alguien puede estar o no estar, ¿no? Hay un modo de vincularse con el otro semejante, diferente también, que a veces sorprende, digo, que también hay que registrar esto, ¿no? Y sin embargo, en la cuarentena, en la pandemia, estos chicos no salen porque también tienen miedo. Y esto es algo que también nos interrogábamos, ¿no? Y miedo a que les pase algo a los papás, o a la mamá, o a los hermanitos, o a un tío que anda por ahí. Por eso para ellos es importante tener noticias de ellos, ¿no? Y bueno, para nosotros es algo nuevo, ¿no? Porque antes no aparecía desde el decir de ellos y desde cómo se manejaban esta cuestión del miedo, que tiene que ver mucho con el miedo a la muerte y a la muerte de sus seres queridos. Se ocupan mucho de cuidar a los operadores y al equipo de salud. Y también los operadores, que a veces son personas jóvenes que a veces viven solos, tienen un sistema de rotación, organizaron entre ellos, ¿no? Porque las autoridades, en este caso el gobierno de la ciudad, no les ha dado ningún tipo de protocolo ni protección en el sentido de cómo pensar en cuidarse ellos y los niños. O sea que todos lo fueron armando entre ellos, ¿no? Asesorándose. Están solos en sus casas, y a veces lo que dicen, que tienen ganas de quedarse más en el parador para compartir con otros. Entonces también a veces se quedan más tiempo
del que tienen que quedarse en función a su horario de trabajo. Y con respecto al tema de algo del deseo que creo que había aparecido en relación, o esta cuestión de cómo ellos se imaginan o preguntan, que creo que algo de esto que comentabas, Marité, si uno tiene, bueno, que los padres tienen que explicarles, o si aparece una pregunta, cómo ellos se imaginan. A mí lo que me sorprende es que a veces no, por lo menos yo estoy más en contacto con adolescentes, no con niños chiquitos, también en mi consultorio. Entonces, aparece en los adolescentes, ya tiene que ver más con una cuestión de que van ellos buscando información, pero también me pasa en el consultorio con adolescentes que durante bastante tiempo estuvieron muy guardados, a veces con no tanta necesidad de conexión con los amigos por videollamadas, de hecho, algún adolescente que ni siquiera quiere hacer videollamada conmigo, sino prefiere el teléfono, ¿no? También digo, estas cuestiones epocales donde se supone que las plataformas virtuales las manejan bárbaros y sin embargo prefieren que la imagen no esté, por ejemplo, ¿no? Y cómo, digamos, en relación a esta cuestión del deseo, pensaba la necesidad de la presencia de uno más allá de la presencia. Me pasó con un adolescente que no quiere tener sesiones telefónicas, pero que cada tanto, ni virtuales, pero saber que el otro está, ¿no? Que bueno, cuando quieras me podés llamar, me podés mandar un mensajito, cada tanto cómo estás. También a veces sienten que no es necesario en este tiempo y prefieren no estar conectados de esta manera. Y en relación a este caso que yo les comenté, también lo pienso en relación a este deseo de saber también que el otro está de alguna manera, aunque se no quiera en ese momento o esté en otra situación o no pida este espacio, pero estos pibes, a ver, hay un tema, digamos, que en general se repite en estos chicos más con vivencias de desamparo, donde no hay nadie que los espere, nadie que desee que esté ahí, que pregunte cómo está, ¿no? A veces, bueno, familias de muchos niños donde que esté uno que no esté, no se nota demasiado, también con la naturalidad de que a veces desaparecen de las casas y vuelven. Entonces me parece que mostrar esta cuestión de que se enteren que uno está ahí, que está preocupado por ellos, es importante y me parece que marca de alguna manera algo diferente en relación a los vínculos, también en relación a la transferencia, ¿no? Lo pienso. Bueno. Te quería, no sé, en realidad no quiero tapar lo que la gente que ha venido a escucharnos está preguntando, pero aunque sea 5 minutos, quería decirte algo, que me impactó mucho lo que contaste del parador, de los paradores, donde ustedes están trabajando. Habla un poquitito más alto, por favor. Bueno, digo que me impresionó mucho, digamos, cómo están trabajando o qué diferencia hay entre lo que yo conocía como los paradores de antes y todo este trabajo que están haciendo, que está haciendo Vicky con sus colegas. Porque, digamos, antes ir a los paradores para, por lo menos los chicos con los que yo tuve contacto, era rechazado porque tenían miedo que si ellos iban, alguien les iba a robar las pocas cosas que tenían. Por ejemplo, unos chicos, 2 o 3 chicos muy pequeños en realidad, estaban en un colchón. Yo estaba enfrente de ellos, me crucé, les pregunté si no les gustaría ir a un parador, y me dijeron no, porque si cuando nosotros vamos, después volvemos y nos encontramos con que no teníamos nada de lo que nosotros tenemos ahora. O sea, se quedaban
para cuidar las pocas pertenencias. Por lo que cuenta Vicky, evidentemente el parador con el que ellos trabajan tiene unas características que a mí me parecieron excelentes. Evidentemente son chicos que se sienten muy cuidados y donde se cuida también el adentro y el afuera. Y eso quería decir. Pero bueno, no. Bueno, paso a leer una serie más de preguntas, así hacemos otra ronda. Vicky dice, ¿cómo pensar herramientas de psicoanálisis ante estas problemáticas de niños en situación de vulnerabilidad social, quizás que dejen de estar invisibilizados? Inés preguntaba a Marité, ¿dirías que dar curso o el dejar que derive, digamos, la curiosidad y la investigación infantil como condición para el armado de alguna versión propia? El armado de... ¿Cómo es la? No te escuché. ¿Podría qué? Si dirías que el dar curso o dejar que derive, digamos, la curiosidad y la investigación infantil como condición para el armado de alguna versión propia, el armado de la historia, ¿esto tiene incidencia fundamental en la constitución de su psiquismo? Mónica, leo un par y después la No, siguen, lo ¿sí? que Dale. Bueno, no a ver. entendí es que derive. La pregunta. Sí, que derive la curiosidad. Sí. Supongo que se refiere a la pulsión epistemofílica y todo lo que tiene que ver con la curiosidad y la investigación infantil. Sí. ¿Y cómo Por esto que vos habías dicho, que como, bueno, darle curso y que derive por sus propios caminos. Sí. Mónica decía que en ambas presentaciones aparece la importancia del trabajo con los adultos a cargo de los niños vulnerables, padres y operadores, y esos son trabajos posibles. Lucila de la Serna, bueno, además de felicitar, dice, infancias vulneradas de los que quedan fuera del sistema, aquellos que no pudieron ser nunca su majestad el bebé. El trabajo que relata Vicky es una nueva posibilidad que brinda una mirada que inviste lo que antes no se dio. ¿Cómo armar nuevos espacios a ser habitados por los que no han tenido lugar? ¿Cómo armar redes continentes? Bueno, algunas de estas cosas un poco fueron diciendo, pero igualmente parece que está bueno repreguntar. Clara López Moreno, el encuadre interno del terapeuta ayuda frente a estas, el mismo inmerso en el contexto de pandemia, si consideran que paradójicamente la plasticidad en dicho encuadre ayuda a aumentar los recursos del abordaje. Discúlpame, sí. no, digo, para colaborar un poquito con las preguntas, porque son muchísimas y Dale. algunas se repiten. Respecto del tema de las herramientas, también hay una pregunta dirigida a Vicky, ¿cómo piensa la transferencia analítica en estas dos? En este trabajo que con referentes analíticos muy importantes ella ha citado para pensar este trabajo. Hay una pregunta respecto de la transferencia. Sí. Y a las dos, cómo pensar la cuestión de la vulnerabilidad del analista también, ¿no? Hay una pregunta que tiene que ver con esta última. Y por ahí, si les parece, damos alguna vueltita por Dale. Vicky y por Marité. Sí. Bueno. ¿Querés hablar, Vicky, o...? Como quieras, Marité. No, yo lo que he observado, digamos, por lo menos en el caso que traje, fue algo con lo que trabajé mucho, que fue la vulnerabilidad de los padres. Es decir, yo pienso que la palabra de los padres, más allá de qué o cómo se lo presenten al tema del miedo a la pandemia, las palabras tienen un valor, es algo así como que es un valor donde se configura la subjetividad también del chico. Entonces, padres que están inhabilitados para poder hablar porque están
están aterrorizados. Y me parece que era por eso muy importante hacer todo un trabajo con ellos, no solamente con el chico, porque un padre que no tiene palabras para poder contener, evidentemente, el pánico de su mujer y el pánico de su hija, evidentemente el que está inhabilitado era muy importante el trabajo que hacer con él. La pregunta es interesante acerca de si nosotros como analistas también, de qué manera estamos tocados con todo esto, de qué manera estamos vulnerados. Y a mí me parece que en ese sentido habría que pensarlo, que está muy bien, es cierto, nosotros estamos también vulnerados, también tenemos temores. También tenemos que hacer todo un proceso, digamos, podríamos decir de autoanálisis con relación a los momentos en los cuales podemos estar incluso desalentados acerca de qué es lo que está pasando en el mundo, si esto se va a acabar, si esto está ligado evidentemente a la muerte, además a todas las muertes que ya sucedieron. Entonces me parece que nos pone a los analistas en un doble trabajo. El trabajo, por eso me gustó la pregunta, el trabajo de la vulnerabilidad de los padres y de los chicos, pero el trabajo de la propia vulnerabilidad, que sí es algo que nos lleva a permanentemente trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestros miedos, sobre nuestros temores, ¿no? ¿Sí? Bueno, no, sí, me parece que esto engancha con lo que decía Vicky antes, un poco del psicoanalista implicado, y esto de estar todos atravesados, ¿no? Si querés seguir, Claro. Vicky. Sí, 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 sí. Sí, con respecto justo a ese tema, me parece que es sí lo que quise incluir en cómo pensar en este tiempo el concepto de analista implicado, ¿no? El concepto también en qué posición estamos hoy frente a nuestros pacientes, ¿no? De pensar el vínculo en disimetría abstinente, pero no neutral, digamos, ¿no? Si bien es algo que yo lo pienso así, siempre digo, pero bueno, me parece que hoy cobra mucha más dimensión cuando por primera vez, ¿no? Porque esto ni siquiera ha pasado en otras catástrofes, donde nosotros no estábamos, digo, en el tema de AMIA, Cromañón, ¿no? Íbamos a, en todo caso, asistir, pero no éramos en ese momento parte, no estábamos atravesados directamente o afectados directamente, como puede ser en este caso la pandemia. Sí creo que atravesados siempre socialmente, y desde ese lugar me parece que nosotros tenemos una posición también como sujetos, analistas sujetos, ¿sí? Implicados desde esa función, en disimetría. Y entiendo que, bueno, sí, que nosotros también estamos en este momento en situación de vulnerabilidad, y también hasta depende de nuestras edades, de nuestros momentos, cuándo vamos a decidir atender en los consultorios nuevamente, no solo por los pacientes, sino por nosotros. Esto es algo que nos estamos preguntando muchos, ¿no? Y me parece que es importante incluir también nuestros propios miedos, cuándo nosotros vamos a querer esto, y también depende con quién y con qué pacientes, en el momento que volvamos a atender de manera presencial. Con respecto al tema de las herramientas desde el psicoanálisis, bueno, claramente quise, digamos, para mí siempre fue muy importante, hasta desde los primeros estudios de Freud y de los estudios de Freud desde lo social, cuando él decía que la psicología es tanto individual como social, digo, desde ahí, digo, ¿no? Es
diría hasta mi militancia, en no poder separar la posición de un analista tanto en lo singular como en lo social de un sujeto, ¿sí? Pensar la subjetividad. Entonces, creo que sí, que contamos con herramientas desde el psicoanálisis, desde nuestros maestros, a lo que podemos, digo, en este caso yo pienso, bueno, como dije en Winnicott, podría pensar en Manoni, digamos, con su famosa institución estallada en Francia, Bonnuil, digamos, que ha trabajado con niños, digamos, que podríamos en muchos casos pensar en este colectivo de niños con los que yo también les fui contando. Entonces me parece que sí tenemos herramientas, y claro, intenté como delimitar esta posición del analista, ¿no? En la atención de estos chicos, que por supuesto que quizás no es a veces en el consultorio, es quizás en la calle. Me pasó hace un tiempo en el centro de salud, me habían derivado un niño de 12 años que no tenía, el Consejo de Derechos del Niño y la justicia decía que para que pueda estar en un hogar tenía que sí o sí, no, perdón, estaba en un hogar transitorio, para que pueda volver a estar con la mamá, tenía que sí o sí hacer un tratamiento, porque a veces se supone que el tratamiento es lo que lo va a salvar en todos los aspectos de su vida. Ajá. Entonces lo obligaban, entre comillas, desde la justicia, podríamos decir, o desde el órgano administrativo local, en estos momentos que es el Consejo de Derecho del Niño, lo obligaban a hacer terapia. Bueno, por supuesto que el niño venía con un operador y que lo primero que hizo es no querer entrar a un consultorio del centro de salud. Entonces empezamos a pensar dónde, en la esquina está la estación de servicio. Nos fuimos a la estación de servicio a tomar una coca, a jugar a las cartas ahí con el operador, a veces con él no, porque además no era ningún tonto, él sabía perfectamente lo que él no quería, que lo único que quería era estar con su mamá, que además era una vulneración de derechos que le hayan quitado la posibilidad de vivir con su mamá porque era alcohólica una vez que ya había concluido el tratamiento de alcoholismo. Y sin embargo no le daban estas posibilidades. La verdad que yo entendí que este pibe no era que en ese momento necesitaba, digo, yo le armaba otro dispositivo en otro lugar, hacíamos de cuenta que alguna vez iba al hogar y lo atendía ahí. Creo que hay que poder también jugar con todo esto, ¿no? Digamos que el espacio analítico se arma donde se puede. Me parece que tiene que ver más con la posición de cada uno en ese lugar, ¿no? Y también cómo entendemos en relación a, bueno, a quién demanda, a quién espera, porque bueno, muchas veces en los niños, los que nos piden tratamiento son los adultos, los padres, pero bueno, tenemos que pensar en qué momento también subjetivo y de padecimiento está el niño, ¿no? Para ingresar en un dispositivo como el nuestro, sea donde sea, ¿no? Muchas veces. Entonces, en este sentido, creo que tenemos las herramientas, pero bueno, también hay que tener deseo de poder hacerlo, y no es sencillo, y creo que hay tiempos, y me parece también muy importante que podamos también pensarnos en nuestros propios límites. No todos tenemos que estar en disponibilidad para atender cualquier situación de padecimiento de algún paciente. Perdón, ¿no? estaba pensando justamente que una de nuestras posibilidades, hablando de la vulnerabilidad del analista, es esto que me parece que en una de las preguntas estaba incluido, eso de poder trabajar en grupo. A mí me parece que poder pensar, poder trabajar en grupo, evidentemente es una herramienta que es indispensable en este momento, porque es como sentirnos solos frente a la inmensidad de, por lo menos, lo que yo he vivido en toda mi vida, que es muy larga. Nunca ha ocurrido una amenaza de catástrofe universal, como Claro. tenemos en este momento. Entonces, más allá de la esperanza, obviamente, puesta en la ciencia y en la vacuna. Pero quiero decir que creo que nos necesitamos apoyar mutuamente.
porque es como que solos me da la impresión que podríamos también sentirnos mucho más vulnerables, o como que somos a los únicos que les pasa, como decían últimamente, ahora, recién ahora, está empezando a morir o estar enfermos gente cercana. Es como que eso también me pareció una situación importante para pensar. Como que antes era de los otros, posiblemente de los carenciados, de los chicos y de la familia que estaban en una situación de mayor desprotección. Y como que ahora estamos sintiendo que nos está tocando también a nosotros, también a los que nos podemos y sabemos cuidarnos ya desde, ¿no? Entonces esto me parece que es importante poder compartirlos, es como que la amenaza estuviera más cerca, en cierto sentido. Claro. Compartir. Bueno. Sí, pensaba con esto que una cosita que decía Marité, es que claramente, no, acá me parece que es muy importante en relación a, más allá de que pueda haber un analista en posición de escucha y de intervención, sí o sí, en las situaciones que yo vengo comentando, no es, sino es con otros que pueden ser otras instituciones, Sí, otros equipos, bueno, me parece que siempre es en red. Digo, claramente en poder visibilizar una red, ¿no? Incluir, claro. Bueno, nos quedan 15 minutos y por ahí había elegido un par de preguntas que por ahí si con eso quieren ir haciendo unas palabras finales cada una. Gloria decía que en las poblaciones en las que interviene Vicky quizás hay que pensar más en términos de intervenciones situacionales y no tanto procesos. Yo me pregunto si hoy, digamos, eso no corre para todas las intervenciones. Rosa Silver dice que la pandemia muestra de formas descarnadas lo que ya existía en relación a las infancias vulneradas en sus derechos. Y en eso sí también yo quiero agregar que hoy quizás también las infancias en general, las que quizás antes no estaban vulneradas o no eran vulnerables, sí están expuestas a una vulnerabilidad de lo que tiene que ver la situación del ASPO y del confinamiento, llevado de mejor o peor manera, pero bueno, sin todo el andamiaje social habitual al que están acostumbrados. Mirta Iwan dice: quedó a la luz que aún más vulneradas están las niñas y adolescentes mujeres para quienes hay un solo parador y en malas condiciones en la ciudad. ¿Cómo piensan este tema de género? Se agrega. Y Florencia Zorrilla dice: ¿cómo piensa el trabajo de red teniendo en cuenta lo que se está hablando respecto a la vulnerabilidad del analista? No sé, con relación a lo de los paradores, de que sea solo para mujeres, no lo había pensado. No me pareció que lo habías transmitido así, Vicky. No, con respecto a en realidad en la ciudad, para niños y adolescentes, niñas, hay uno de mujeres, otro de varones, que es el que yo les estuve comentando, que se llama La Boquita, lo quiero decir porque me parece que es importante con esto que Marité traía también, que se sorprendía. La verdad que sí, que no, estoy hablando de un lugar en particular y que no son todos los lugares iguales, ni otros hogares o instituciones, donde justamente yo planteé el tema de que muchas veces se reproduce el desamparo y la violencia, o la vivencia del encierro. Y este parador, a diferencia de otros, es que cuenta con la posibilidad del deseo de los chicos de querer estar ahí. Claro. No sucede esto, por supuesto que se pueden robar cosas, pero como en general cuando se quedan tienen un espacio para dejar sus cosas. Eso que vos comentás, Marité, pasa mucho en los paradores de adultos, donde por día tienen que entrar, dejar, dormir y se van. Acá pueden estar todo el día, pueden, bueno, pensar proyectos, que fue algo que se fue configurando en estos últimos años. Este lugar funcionaba de otra manera antes.
con otra coordinación y con otro equipo. Ahora están transformando hace unos años este modo de pensar el lugar para los pibes. Y sí hay otro lugar también de mujeres, uno solo, es cierto, y es muy poco, tanto para niños como para mujeres y para niños, niñas, y hay otro que es mixto, que es el CAINA, que es un parador de día, que lamentablemente en este tiempo, bueno, ahora pasó a ser de noche también por la situación de pandemia y cuarentena, que también es quien se encuentra con, porque antes, bueno, al ser un centro de día, los chicos iban ahí durante el día, comían, se quedaban y se iban, porque no querían quedarse a dormir, querían estar en la calle, bueno, con sus ranchadas, y tenían la posibilidad de ir eligiendo. Y otros iban de día ahí, iban después a la Boquita, o a la Balsa, que es el otro de mujeres, de niñas, adolescentes en general también. Y ahora el CAINA, lamentablemente, los pibes que están en calle no pueden entrar y salir de ahí, por el riesgo de la infección y de la cuarentena. Eso es lo que estaba pensando. Era esto que yo les comentaba, que si no cuentan con el testeo previo, con el aislamiento de los 14 días, o deciden hacer el aislamiento ahí, porque ahora se podrían quedar a dormir, Claro. Se pueden quedar, pero el punto es que son chicos que casi todos tienen un consumo excesivo de sustancias y no toleran a veces más de 2 días, entran en abstinencia y no se cuentan con dispositivos que puedan alojarlos para un tratamiento acorde a la situación de consumo. En este sentido, digo, es mucho más complejo para los pibes que hoy están en calle en esta situación. Después, no sé qué más había de... porque hablaban, bueno, lo único que quedó, digamos, que me parece que Gloria preguntaba, creo, era en este sentido de cómo pensar hoy el tema de los abordajes en situación o en procesos. Sí, la verdad que, bueno, yo suelo pensarlo siempre en situación, dije, por eso, bueno, me parecía interesante traer el pensamiento de Ignacio Leucovich, digamos que más o menos él puede como, desde ahí lo vengo pensando, digamos, y en general me parece que en la infancia y en la adolescencia y en esta población lo pienso en situación. Sí. Estaba pensando cuánto vamos a tener que trabajar para ver cuáles son las diferencias, las transformaciones de los niños en esta época, digamos, que tienen que estar creciendo y viviendo en un medio absolutamente amenazador. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he trabajado con los padres. En este momento me parece que es absolutamente importante poder trabajar con los padres y qué es lo que ellos pueden transmitirle a su vez a los hijos, más allá de las cosas que los chicos imaginen, ¿no? Pero el trabajo con los padres me parece que es la posibilidad también de fortificarlos frente a un crecimiento que se está dando en condiciones, para lo que yo he visto en mi vida, anormales, totalmente. Que no se puede salir, que los padres no pueden salir, o sea, los miles de detalles con los que podríamos pensar en la diferencia entre lo que fue la crianza de los chicos en tiempos no pandémicos, ¿no? Creo que vamos a tener que trabajar mucho o pensar mucho en que las situaciones de alguna manera se van a infiltrar, me parece a mí, consciente o inconscientemente, en la vida de estos chicos o la infancia de estos chicos y adolescentes, por supuesto, ¿no? Por eso estas reuniones me parecen fundamentales. Bueno, no sé si Norberto, si querés. No, por ahí tenemos 2 minutitos más, hay muchísimas preguntas, la verdad que, bueno, hay una pregunta de Nora Rabinovich respecto de la importancia de que estos niños tengan un lugar, porque pensaba en esto último que traía Marité, que se puede trabajar con los padres, pero en los ejemplos que traía Vicky, uno se encuentra con la pregunta sobre qué es lo que funciona como padre, ¿no? Parecería a veces la misma institución
el parador es lo que oficia, ¿no? O esos operadores de hermanos mayores. Muy interesante cómo pensar esta cuestión de la vulnerabilidad y los derechos vulnerados. No sé si quieren, tanto Vicky como Marité, 2 minutitos cada una para cerrar la mesa, y quedaron muchas preguntas, agradeciendo fundamentalmente la calidez y el compromiso de ambas, ¿no? Pero por favor, si pueden, con 2 minutitos cada una para cerrar la mesa. A mí me gustaría que preguntas que no nos han llegado por tiempo, a lo mejor nos puedan llegar, porque creo que detrás de cada pregunta hay realmente algo importante, que a lo mejor nosotros, o yo por lo menos, hoy no pude abordar. Entonces me gustaría que esas preguntas de alguna manera me llegaran para poder seguir pensando, y pensando aún con los que hoy no nos hemos visto, ¿no? Sí, Marité, no te preocupes, yo te las paso. Ah, bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, y yo quería, un poco con esto que traía Norberto de los operadores y el lugar, o qué es en relación a esta institución, yo diría que es el equipo, no es el ambiente solo, que podríamos decir que les está costando mucho, digamos, ambientarlo como quieren ellos y cuidarlo entre todos, sino que es el grupo y el equipo de operadores y el equipo técnico de la institución, que la verdad que les diría que tienen sueldos precarios. Uno no puede creer lo que cobran, el equipo técnico está conformado por psicólogos también, y sin embargo lo que se nota es una pasión por lo que hacen, hay un deseo puesto en ellos de apuntalar a estos pibes y de lograr de alguna manera que salgan de la repetición en la que vienen en relación a sus propias familias, o salgan del circuito de la droga, logren algún proyecto futuro, ¿no? Me parece que en este sentido transmiten un interés por cada uno de estos pibes singularmente. Con algunos se puede y con otros no, por supuesto. Es el 1 a 1, pero esta es la posición del equipo. Y es en este lugar, y en otros será diferente, pero digamos, es la posición de ellos que genera este deseo de lograr algún futuro para estos pibes. Así que bueno, desde ya les agradezco mucho la participación en este espacio. Ok, yo antes de que cierre Norberto, no sé bien cómo estuvieron viendo la pantalla Marité y Vicky, pero les quiero comentar que bueno, hay muchas caras conocidas de ustedes, hay gente que las estuvo acompañando, mucha gente de la escuela obviamente, gente de la asociación, gente de centros de salud, gente de Apiaba, bueno, del grupo de Marité he visto muchas caras del grupo de supervisión, ex compañeras que estuvieron acá acompañándote, Marité, también. Y bueno, gente de muchos lugares, pero quería comentarles esto porque estuvieron ahí muy atentos, además de que, bueno, todos los comentarios que no fueron preguntas también fueron de mucho agradecimiento, y la gente está muy contenta con la mesa que tuvimos. Bueno. Norberto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, un clásico, vamos a abrir los micrófonos para poder aplaudir la mesa, y nos vamos a ir despidiendo con la invitación para la semana que viene. Así que vamos a activar todos los micrófonos para un aplauso. Muy bueno. Lo bautizo allá adelante, está donando los pañales. Está arreglando los pañales, montaero. Excelente, gracias. No le hagas. Lo peleamos esta mañana. ¿De qué? Tirar la cobija, yo le tiraba, tirar la cobija. A los tirones estábamos todos La helando. mamá dijo que se pille los dientes. Gracias. Don José, ¿traigo esta sal para acá? Vamos, ahora está.
Seguro que no te va a robar nada. Felicitaciones. Pero qué cosa más linda esa nena. No solo un café, yo me tomo 2 o 3